Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy, les preparé este pequeño gráfico para explicar el concepto de ecosistema. Para eso vamos a empezar a trabajar, a explicar los elementos que lo componen. Bueno, vamos a empezar por el primer elemento, digamos el de menos complejidad, que sería los individuos. Por supuesto que un ecosistema está formado por individuos, que son los seres u organismos que lo componen. ¿Qué es una población? ¿Qué relación hay entre individuo y población? Bueno, la población es el conjunto de esos individuos de la misma especie que comparten un mismo espacio, ¿sí? Acá les puse algunos ejemplos. Acá tenemos una población vegetal porque hay plantas de la misma especie que están compartiendo un espacio. Recuerden que las poblaciones no son solamente de animales, de plantas, de animales, de microorganismos, de seres vivos. Acá tenemos una población de leones y acá tenemos una población de pandas. Entonces, hasta acá tenemos el concepto de individuo y el de población. Sabemos que las poblaciones, así tal cual las estamos visualizando, no se relacionan entre sí, es decir, las poblaciones, los seres de la misma especie se relacionan entre ellos, pero además se relacionan con otras especies. Cuando las distintas poblaciones comparten un espacio y se relacionan entre sí, se forman las comunidades. La comunidad. La comunidad, justamente el nombre lo indica de alguna manera, es el conjunto de poblaciones de distintas especies que conviven en un espacio determinado. Por ejemplo, acá yo les puse, voy a acercar para que puedan ver bien, tenemos, si pueden visualizar, tenemos búfalos, tenemos cebras, tenemos aves. Hay también allá atrás una población de árboles, de arbustos. Se puede ver que tienen las mismas características, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos lo que es comunidad. Hay distintas poblaciones que comparten un espacio y se van a relacionar de distintas maneras. Algunas relaciones son beneficiosas, otras son perjudiciales, es decir, que uno de las especies va a estar, se va a ver perjudicado y otro beneficiado. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que se relacionan entre sí. ¿Qué pasa? Esta misma imagen la voy a utilizar para explicar el ecosistema. ¿Por qué? Vamos a ver si encontramos los elementos que no estamos nombrando. La comunidad está formada, como dijimos recién, por los seres, por las poblaciones de la misma, que comparten un mismo espacio y se están relacionando. Pero esas poblaciones que están conviviendo en un mismo espacio no están relacionándose solamente entre sí, también se están relacionando con los elementos no vivos que pertenecen al ecosistema, ¿sí? Esos elementos no vivos son los que vamos a agregar para cerrar el concepto de ecosistema. Es un conjunto de poblaciones que conviven en un espacio determinado, forman una comunidad, pero además se están relacionando con la luz solar, con el agua, con la temperatura, con la humedad. Entonces, sin estos elementos que no tienen vida, pero que permiten la vida, no podría desarrollarse el ecosistema. Vamos entonces a explicarlo de esta manera. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, como vimos en la imagen, y no vivos, elementos no vivos, que se encuentran en un ambiente y establecen relaciones entre ellos. ¿Cuáles son entonces los elementos no vivos? La luz solar, el suelo, elementos de la hidrosfera, lagos, lagunas, ríos, mares, océanos, elementos de la atmósfera, como habíamos visto anteriormente, la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica, que determinaban el tipo de clima, y los componentes de la atmósfera,
que son el dióxido de carbono, que lo utilizan las plantas. Recuerdan que lo utilizaban para fabricar su propio alimento, para la respiración, el oxígeno elemental, el nitrógeno y el agua. Sin el agua, sin la luz solar, sin los elementos del suelo, nada de esto podría suceder, ¿sí? Todos los elementos sin vida y los seres vivos que se relacionan en un espacio determinado, comparten un espacio determinado, forman un ecosistema. La palabra sistema significa que están vinculados unos con otros, no están aislados, ¿sí? Se relacionan entre ellos y determinan la posibilidad de la vida. Entonces, todos esos elementos son los que forman el ecosistema. Hay ecosistemas terrestres, hay ecosistemas acuáticos, pero en general siempre está integrado el ecosistema por seres vivos y elementos no vivos que permiten la vida. Bueno, hasta acá entonces con ecosistema. Vamos a ahora ver, les voy a mandar una captura de pantalla para el trabajo que van a hacer, y además van a utilizar la información del libro para responder algunas consignas. Les mando un abrazo.